Hay un fenómeno cultural cristiano sobre el apego que se tiene a Israel. Y esto obviamente surge primero por el Antiguo Testamento, donde Dios llama a una nación, y aunque el pueblo siempre terminó rechazándolo, obviamente había un remanente, un pueblo pequeño que siempre adoró a Jehová, incluso en el nuevo pacto de Yeshua. Y Dios no se hace dependedor de un templo. Entonces, cuando Dios ocupa a Israel, lo ocupa con fines proféticos. Cuando Israel sale de su tierra es porque Jehová lo permite. Establece, después de Yeshua, un tiempo específico que se llama el tiempo de los gentiles, donde los gentiles dominarán Tierra Santa. Entonces, este fenómeno que hay hoy en día es muy llamativo y obviamente tiene muchas capas históricas y teológicas. La admiración cristiana que existe por Israel y las raíces hebreas no es solo un interés cultural, sino que está profundamente ligado a cómo se entiende la historia de la salvación. Porque en el marco bíblico Israel es presentado como el primer pueblo que recibió la revelación directa de Jehová. Los patriarcas, la ley, los profetas y las promesas mesiánicas son para ellos, para ningún otro pueblo de la tierra. Desde Abraham hasta Jesús por 2000 años, ellos tuvieron esa esperanza mesiánica. Por eso para muchos cristianos, esto le da a Israel un papel esencial, especial para la narrativa divina, incluso después de la llegada de Jesús. Hay un episodio que es muy interesante, que en Hebreos 26, cuando Pablo relata el encuentro que tuvo con Jesús para convertirse desde el judaísmo al cristianismo, Jesús le habla en lengua hebrea, tal cual lo dice Hechos 26:14. Esto no es un detalle menor porque podría interpretarse como un símbolo de que el mismo Mesías resucitado se presenta en la lengua de la revelación original, reafirmando sus raíces y autoridad con la tradición hebrea. Es como si dijera: mi misión se entiende primero desde aquí, desde las promesas dadas al pueblo hebreo. Lo que hoy incluso se puede ver como una especie de fanatismo por lo hebreo, por el idioma hebreo, en muchos casos es más bien un intento de reconectar con la raíz original del mensaje cristiano, que antes de que fuera filtrado por siglos y traducciones o adaptaciones culturales y teológicas ajenas al contexto bíblico original, hay que entender que el hebreo era casi un idioma muerto, que ninguna nación lo ocupaba, solamente un pequeño pueblito de judíos lo hicieron permanecer. Y es como que el idioma también resucitó. Entonces por eso el hebreo se percibe como un idioma sagrado, sacro. No solo es la lengua en que Dios habló a los profetas, sino que la llave para entender mejor la mentalidad, la poesía y los matices de las escrituras se entiende mejor en hebreo. Obviamente, también hay un lado problemático. Cuando esta admiración se convierte en una especie de misticismo o fetichismo lingüístico, pensando que por usar palabras hebreas ya se está más cerca de Dios, sin considerar que el mensaje de Cristo se dirige a todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y es interesante de que todos los profetas de la Biblia, todos, eran hebreos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso hay un planteamiento que se hace, por la razón de que muchos creyentes ven la existencia del Estado de Israel no como un hecho político aislado de la ONU, que la ONU declaró que esa tierra iba a ser para los judíos, sino como un punto clave dentro del reloj profético. Porque, por ejemplo, después, cuando estaba Roma y los imperios, y toda la Edad Media, cuando viene Lutero, cuando viene el descubrimiento de América, y hasta la Edad Moderna, cuando ya se empieza a ver la revolución industrial, Israel no existía como nación. Y para cualquier cristiano de ese tiempo, uno se imagina de que la esperanza del regreso del pueblo a su tierra era como casi imposible imaginar en términos humanos. Aunque estuviera escrito en las profecías de Ezequiel o Zacarías, la restauración nacional parecía muy lejana, más que nada como una visión simbólica. Pero desde 1948, ese escenario que está delante de nuestros ojos le da un sentido de inmediatez a la profecía que antes no existía. Es sorprendente porque en cuanto a la cronología que uno estudia, que tenemos el calendario mundialmente conocido, hay un punto interesante. Cuando Jesús resucita el año 30, hasta el 2030, se cumplen 2 días mileniales, 2000 años. Por ende, cronológicamente, podemos ver que estamos entrando a un tercer día, y el tercer día es el día profético. Entonces, todas las profecías hoy, el lenguaje profético que habla la escritura de 2 días antes de Jehová, en Oseas 6:2, al tercer día viene ese evento profético de la resurrección, tanto primero en Cristo, comprobando que eso va a ser así, pero el punto es que justo antes de que entremos a este tercer día milenial, aparece Israel como nación nuevamente, justo antes, 80 años antes, como la generación que habla Jesucristo. Esta generación no pasará hasta que acontezcan todas estas cosas.
Y esto abre la puerta para hablar de temas que antes no se podían hablar. El tercer templo, el sacerdocio, incluso con datos genéticos hoy en día, con la tecnología de los Kohanim, los sacerdotes de la casa de Aarón, y la centralidad de Jerusalén en las profecías finales. Sin Israel en su tierra, hablar de muchas de las profecías de Daniel, Zacarías, Apocalipsis y otros sería especulativo, forzado incluso. Pero con Israel restaurado, es como si se hubiera colocado en la escenografía exacta para los eventos finales. Por eso esta conexión de Yeshua y los apóstoles es esencial, y el cristianismo en su raíz histórica y espiritual en el judaísmo del siglo I, que significa que para los planes finales de Jehová no pueden divorciarse el pueblo que él escogió para iniciar esa historia. Es interesante cómo a través de estos 2000 años no ha venido un nuevo libro para la Biblia, ningún profeta directamente de Jehová, porque ya está todo escrito según el Nuevo Testamento y el libro de los Hebreos. Por eso en la figura final aparecen dos testigos, dos profetas en Apocalipsis 11, que son vistos como la última voz profética visible. Y su escenario neutral, ¿dónde es? Jerusalén. No hay otra ciudad. Ahí se mueve Dios. Por eso Israel es como la aguja central del reloj profético de Dios. Jerusalén es el epicentro donde converge la historia pasada y la profecía futura. Sin estos elementos el discurso escatológico sería mucho más abstracto, menos creíble. La restauración moderna da un anclaje literal, tangible, palpable, a muchos que antes eran vistos como simbólicos. Y el lenguaje, hoy tenemos traducciones palabra por palabra de lo que es el hebreo, Biblias translineales, del griego para el Nuevo Testamento, del hebreo para el Antiguo Testamento. Entonces hay como una especie de resurrección de esas raíces que Jehová estableció para la humanidad. Y como creyentes, como cristianos, como seguidores del Nuevo Pacto, entendemos que Israel será salvo, y esa es la profecía tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ver la salvación de Israel, como dice Romanos, el apóstol Pablo profetizando, y Apocalipsis también profetizando que hay 12 tribus, las 12 tribus de Israel seguirán al Cordero por donde quiera que vaya. Es magnífico, Jehová si cumple, ha de cumplir con Israel, no será para siempre, como dice la profecía. Vendré, te tomaré de entre todas las naciones, y te traeré a la tierra que yo te di. Y desde ahí gobernará Jesucristo en su vuelta. Dice que Él se separará en el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos, teniendo un aspecto poético también. Entonces hay un sentido espiritual que conecta, el Espíritu Santo lo conecta con estas raíces. Estudiar y leer toda la historia de cómo Dios hacía milagros, se canta todos esos milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel y con Yeshua, con Jesucristo también. Así que se espera con ansia la restauración final de Israel, que reconozca a Jesucristo como Mesías. Independientemente de cómo suceda, va a suceder porque esa es la palabra verdadera y profética y futurista de Jehová con Israel, con Yeshua. El mismo Yeshua, como decíamos, era hebreo, circuncidado al 8º día, bajo la ley de Moisés, cumpliendo los mismos mandamientos. Todo lo que habló Jesucristo es de la lengua hebrea, de la cultura hebrea.